Muy buenos días. Feliz y bendecido sábado tengan cada uno de ustedes en esta mañana. Ahorita, hace unos minutos, pudimos presenciar nuestra escuela sabática dirigida por nuestra hermana Liz Torres y de verdad que fue una escuela sabática extraordinaria. Felicito a cada uno de esos padres, ¿verdad? Que se fueron reconocidos por sus hijos, elogiando a cada uno de ellos su extraordinaria labor que a diario hacen para el bienestar de la familia y que a diario hacen, ¿verdad?, para mantener a sus hijos y encaminarlos cada día más en los caminos de nuestro Dios. Dios es bueno cuando nos regaló un Padre terrenal. Yo puedo hablar del mío y estaría la hora entera hablando, diciendo que el mejor padre del mundo lo tuve yo, al igual que tú, que tuviste el mejor padre del mundo. Por eso todos los padres del mundo son los mejores padres del mundo. Del mío aprendí tantas cosas que hoy recuerdo con mucho cariño y están vivas en mi corazón, anhelando ese gran día cuando Cristo venga, ¿verdad? Para poder encontrarme con Él en las mansiones eternas y poderle dar ese abrazo y decirle: papá, lo que hiciste no fue en vano. Tu sacrificio, tus horas de desvelos, tus oraciones de rodillas rindieron resultados. Aquí estamos. Y así también quiero presentar a mi familia. Pero no solamente te puedo hablar de mi papá, que como lo dije fue el papá más bello del mundo, el más hermoso, el más bueno, el más cristiano, el mejor. No tengo palabras para describirlo. También te puedo hablar del papá de mis hijos, que también ha sido un papá muy bueno, cariñoso, ejemplar, ¿verdad? Modelo a seguir de mis hijos. Y quiero leerle a cada uno de ustedes, padres que me pueden ver y escuchar, un pensamiento que dice de esta manera: querido papá, por tu cariño incondicional, por tu bondad y tu tiempo, por tu comprensión y por cada uno de los buenos consejos, por tu ayuda, tus abrazos de consuelo y tus palabras de aliento, por cada una de las cosas que has hecho en mi vida. Te quiero dar toda mi gratitud y todo mi amor. Felicidades a cada padre, felicidades a cada uno de ustedes, y sigan siendo ese ejemplo que sus hijos quieren ver. Ese ejemplo que cada día los acerca más a Dios. Ese ejemplo de superación, ese ejemplo de trabajo y ese ejemplo de entrega a la familia. Preparémonos para encontrarnos ese gran día con nuestro Dios, con nuestros padres que ya descansan, aguardando la promesa, ¿verdad?, de que pronto han de abrir esas tumbas, ellos han de salir y ellos han de ver a sus hijos y han de ver a nuestro Dios. Hasta entonces, aguardemos la esperanza, la promesa. Y los que tenemos nuestros padres vivos, ustedes que tienen sus padres vivos, los hijos que pueden tener sus padres vivos, aprovechen cada instante, cada segundo, porque cuando papá no está, puntos suspensivos. Desearíamos retroceder el tiempo para decirle esa última cosa, darle ese último abrazo, ese último beso. Aprovechemos a nuestros padres. Sigamos hacia adelante preparándonos cada día para encontrarnos con nuestro Dios. Vamos a tener una palabrita de oración para comenzar con el tema de esta mañana. Te agradecemos, querido Dios, porque tú eres bueno con nosotros, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por los padres que nos regalaste, por los padres que a diario todavía luchan por sus hijos y se esmeran de dar lo mejor. Gracias, Señor, por todas estas bendiciones que nos das aún sin merecerlas. En este santo sábado, Señor, te pedimos que tú estés con nosotros, que fortalezcas nuestro espíritu y que podamos seguir hacia adelante buscándote más de cerca. Perdona nuestros pecados a cada una de las personas que están conectadas, Señor. También ayúdalas a seguir hacia adelante. Perdona también sus pecados y contesta sus peticiones de oración conforme a tu voluntad. Si hay algún enfermo, Señor, dale la salud y permite, Señor, que podamos prepararnos cada día para encontrarnos contigo cuando vengas en gloria. En el nombre de Jesús, amén. Bienvenida le doy a cada uno de los que se han conectado. Han sido ya muchos. Así que me alegro de que estén por ahí sacando este ratito para estar en comunión con nuestro Dios, disfrutando de esta naturaleza bella que Dios nos regala y disfrutando, ¿verdad?, las vacaciones que nos quedan todavía aquí libres en la naturaleza antes de poder congregarnos en nuestra iglesia. Así que bendecidos sean todos y en esta mañana dejo con ustedes al pastor José Navedo en la presentación del tema para ustedes. Dios les cuide.
Saludos y bienvenidos todos a nuestro live. Después de una semana completa, la última vez que transmitimos en live fue precisamente desde este lugar el sábado pasado. Y luego ahí les advertí, les anuncié que tendríamos una semana complicadísima y así fue. Pero gracias a Dios y por su gracia, por su bondad, podemos estar de regreso una vez más. Quiero, antes que nada, felicitar a todos los padres en su día, que me la pasen muy bien. Sé que no todos los padres la van a pasar muy bien. Hay padres que han perdido a sus seres queridos, así que para ellos consuelo, fortaleza en este momento difícil. Hay para otros hijos que no están con ellos, que tienen que recibir las felicitaciones a la distancia, así que para ustedes también mis felicitaciones. Y para aquellos como yo que tienen a sus familiares cerca, pues que puedan pasar un día feliz en la presencia de nuestro Dios y en la presencia de ellos. Bueno, en esta mañana quiero hablarles un poquito acerca de uno de los capítulos más largos que tiene el libro de Juan. Es el capítulo 6 y quiero comenzar rapidito con una pregunta interesante. En el versículo 67, voy a leer un poquito antes. Voy a leer el 66, Juan 6, 66. Ese número feo, ese número raro, Juan 6, 66. Hay muchos seises ahí. Pero ahí dice lo siguiente. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Esa es una pregunta interesante, es un episodio que ocurre en la vida de Jesús que no lo dejó muy alegre. Mira, es una ocasión donde Jesús pierde una gran mayoría de seguidores, una gran multitud, dice, una gran multitud, muchos de sus discípulos. Después de ahí volvieron atrás y dice la Biblia que ya no andaban más con él. De buenas a primeras, después de Jesús tener una predicación en la sinagoga, una predicación poderosa, potente, cuando las personas escucharon eso, la Biblia dice, muchos, pero muchos de sus discípulos ya no lo querían seguir, ya se alejaron de él, ya dijeron, no, esto está difícil, nosotros no queremos andar por aquí. Y es triste lo que os ocurrió, porque prácticamente estaban dejando a Jesús solo, estaban abandonando la única fuente de salvación, la única fuente de seguridad, y la estaban dejando. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué todos estos discípulos, de buenas a primeras, dice ahí, se volvieron atrás? ¿Por qué muchos de los discípulos de Cristo, de los seguidores de Cristo, de los que habían aceptado a Jesús por sus milagros, por sus proezas y todo, ahora de momento dicen, ya no quiero seguir más, no voy más? La Biblia dice claramente, se volvieron atrás y ya no andaban más con él. Esto llenó de profunda tristeza y dolor a Jesús, quien miró entonces a sus discípulos, a los 12, a los poquitos que quedaban, a los que habían estado con él, a los más cercanos, y con tristeza, con dolor, con preocupación en su corazón les pregunta a ellos, ¿y vosotros también se quieren ir? En esta mañana la pregunta es, mi querido amigo, amiga que me estás observando, tú que te conectas a los live y estás verificando dónde puedes encontrar palabra de Dios, tú que has tenido en algún momento dado un encuentro con Dios, has decidido seguirle y todas estas cosas, la pregunta es, cuando se ponen las cosas difíciles, cuando el mensaje que te presentamos no te suena muy bien, cuando parece ser duro, cuando parece ser difícil, cuando la palabra presentada es distinta, contraria a la que tú has escuchado, ¿te quieres ir? ¿Quieres volver atrás? ¿Quieres seguir haciendo lo que hacías? ¿Quieres alejarte de Dios? De eso es que vamos a estudiar en esta mañana. Pero ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué ocurrió esto? Entonces tengo que pedirte que vayamos al principio, porque todo tiene un contexto. Las cosas no surgen en el aire así porque sí. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que escucharon? ¿Qué fue lo que Jesús dijo que llevó a esta gente a volverse atrás? Mira, en el versículo 1 de este capítulo 6, que es bastante largo, voy a tratar de resumirlo así rapidito. Nos dice que Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y lo seguía una gran multitud. Una gran multitud se acercaba para escuchar sus enseñanzas. Entonces, allí había
una multitud variada que veían las señales que Jesús hacía en los enfermos, veía cómo los mudos hablaban, los cojos andaban. La gente miraba lo que Jesús hacía. Eso no era común en ese tiempo. Los fariseos, los líderes religiosos no tenían ese tipo de actividad. Así que Jesús llega para trastocar y transformar el mundo y la forma de hacer las cosas. Y cuando ven a Jesús hacer todo eso, deciden seguirlo más por curiosidad que cualquier otra cosa. Entonces, la Biblia dice en el verso 3 que Jesús subió a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, era la fiesta de los judíos. Y cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, le dice a Felipe, es importante, a Felipe, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Y la Biblia dice que lo decía para probar la fe de Felipe, porque él sabía lo que iba a hacer. Y Felipe le contestó, Señor, 200 denarios no alcanzarán para comprar pan para toda esta gente. Y si acaso pudiéramos conseguirle, no creo que satisfaga a nadie. Mira, es interesante, Jesús observa toda esta multitud que con gusto le estaban buscando. Lo buscaban por aquí, lo buscaban por allá, dieron con él. Por todos lados lo buscaban. La gente se sentía atraída por los milagros y las señales que hacía Jesús. Y ahora deciden seguirlo. Y Jesús vio toda esa multitud y le dice a Felipe, ven acá Felipe. Es curioso porque Felipe era de Betsaida y Betsaida era una ciudad que estaba muy cercana a donde ellos estaban ahí. Así que si alguien conocía muy bien el lugar donde estaban, si alguien conocía dónde estaban los supermercados, dónde quedaba Walmart, dónde quedaba Econo, dónde quedaba Supermax, dónde quedaba Pueblo, etcétera, ese era Felipe, porque Felipe era de ahí. Así que Jesús llama a Felipe, principalmente a Felipe, y le dice, oye Felipe, ¿de dónde nosotros compraremos pan para alimentar a toda esta gente? Ya Jesús sabía lo que iba a hacer, pero Felipe no. Entonces Jesús está probando la fe de Felipe, a ver cómo Felipe puede reaccionar ante esto. Y Felipe reacciona como posiblemente tú y yo reaccionaríamos. Felipe le dice, Señor, pero ¿y de dónde vamos a sacar nosotros tanto dinero para comprar pan para todo este montón de gente? Y añade, 200 denarios no alcanzarían, ¿sabes? Un denario era el equivalente al salario de un día de trabajo de una persona. Por lo tanto, Felipe está diciendo, nosotros no podremos alcanzar rápidamente 200 denarios. O sea, tengo que encontrar aquí 200 personas que anden con chavitos y que estén dispuestos a darnos el salario de todo un día para poder tener algo con qué comprar. O sea, Felipe le está diciendo a Jesús, Señor, esto parece ser humanamente imposible. No hay de dónde conseguirlo. Interesante. Pero Jesús no le contestó nada a Felipe, sino Felipe entonces comenzó a moverse. Debe haber ido discípulo por discípulo preguntándole, oye viejo, ¿cuánto tú tienes ahí en efectivo? El maestro dice que hay que comprar pan para otra gente. ¿Cuánto tú tienes? A ver, ¿con cuánto tú te puedes aportar? Y mientras Felipe investigaba a la gente, ¿cuánto tú tienes y cuánto hay para poder responder? Por otro lado, tienes ahí a Andrés. Dice el verso 8 que Andrés, que era uno de sus discípulos, se fue a verificar entre las personas quién tenía algo de comer. A lo mejor Felipe dijo, bueno, si nosotros tenemos que conseguir dinero para comprar, mira entonces Andrés, verifica a ver quién tiene algo, porque si hay algo con lo que nosotros compremos, con lo que la gente tiene, pues podemos hacer ahí un tipo 20 tú y todo el mundo come. Pues Andrés comenzó a mirar entre la gente quién tenía pan, quién tenía algo. Y lo único que encontró fue a un niño que tenía 5 panes de cebada y 2 peces. 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Sabes algo? Es curioso, porque en ese tiempo el pan era un alimento principalísimo en la mesa de los judíos. Era un alimento diario, pero principalmente era un pan de trigo. La cebada era muy inferior al trigo. Por lo tanto, la cebada solamente la comían aquellos que eran bien pobres y no podían accesar al trigo. Es más, para los rabinos, la cebada era la comida de los animales. ¿Te das cuenta? Y ahora encontramos a un niño que tiene 5 panes de cebada, pero ahora no piense que eran 5 libras de pan así de cebada. No. Era más bien un tipo plantilla mexicana. Los que han comido la plantilla mexicana es una cosa así redondita, otra así, más o menos así redondita, chiquitita, bien finita. Así que lo más seguro es que esos 5 panes eran 5 tortillitas así pequeñitas, finitas. Era la merienda de un niño. Y los 2 peces tampoco piensen que era una chopa. No era un chillo ni nada de eso, no. Era un pez pequeño porque era la merienda de un niño. Posiblemente estaba hasta cocinado un tipo de escabeche y todo para que mojara las plantillas y se lo pudiera comer. Recuerda que lo que encontró Andrés es la merienda, ni siquiera es la cena ni el almuerzo, es la merienda de un niño. Curioso, porque cuando Andrés se acerca al niño y le dice, mira niño, Jesús está buscando, está pidiendo por ahí cómo nosotros podamos alimentar y demás,
y debe haberle preguntado, ¿tú estás dispuesto a compartir tu merienda? Normalmente, los niños dicen, esto es mío. No, pues en los niños eso es algo innato, tienen un sentido inmenso de pertenencia. Así que cuando tienen un juguete y tú quieres cogerlo, no, esto es mío. Cuando se están comiendo algo y tú le pides y dices, no, esto es mío. Sin embargo, cuando tú estás comiendo algo, ellos te piden como si nada y no entienden que tú no le digas que no. Pues a esos son niños, no han aprendido eso. Pero ahora tú tienes un niño que lo normal sería decir, no, esta es mi merienda, esto es mío, esto me lo dio mi mamá para mí. Sin embargo, encontramos que el niño decide dar todo lo que tenía. Siendo un niño pobre, decidió dar todo lo que tenía y se lo dio a Andrés. Aquí está. Asumo yo que Andrés le dijo, Jesús lo necesita. Y el niño, como veía lo que Jesús hacía, se había encantado con Jesús, no tuvo ningún reparo para darle a Jesús todo lo que tenía. Él no le dijo, está bien, yo te voy a dar dos panecitos y un pescadito. No, el niño entregó todo lo que tenía. Es una gran lección para nosotros. Nosotros muchas veces no estamos dispuestos a darle a Dios todo lo que tenemos, ¿no? Es más, peleamos con devolver los diezmos, que no son nuestros, son de Dios. Imagínate darle todo lo que tenemos. Pero este niño sí lo entendió y le dio todo ahí. Ahora, es curioso porque entonces Jesús manda a que la gente se recueste. Dice que había mucha grama allí, la gente se acostó, Jesús oró y se multiplicaron los panes y los peces. Al punto que luego Jesús dice que recogieran todo lo que sobró y recogieron 12 canastas. Eso ocurre ese día ahí. Eso es lo que está ocurriendo en ese primeros versículos del capítulo 6. Luego que eso termina, los discípulos deciden montarse en una barca y cruzar al otro lado. Jesús decide entonces quedarse en aquel lugar y estar un rato allí. Pero, dice la Biblia, versículo 14, entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Este es el profeta que había de venir al mundo. Esa gente que estaba siguiendo a Jesús y observó los milagros y las cosas que él hacía, dijeron, este es el profeta que habla el Antiguo Testamento. Este es, porque hace unos milagros extraordinarios. Entonces, dice la Biblia que ellos pretendían tomar a Jesús en ese momento y convertirle en el rey de los judíos. Pero Jesús, dice el verso 15, entendiendo que iban a venir para poder acceder y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo. Pregunto, ¿por qué? Número uno, ellos tenían un falso concepto de lo que era el Mesías. Ellos están esperando a un Mesías conquistador, a un Mesías poderoso, a un Mesías que le devolviera a ellos el reino, a un Mesías que derrotara a los romanos, a un Mesías soberano, a ese Mesías que suplía las necesidades, que les daba comida, que hacía milagros, que esto y aquello otro. Y vieron a Jesús haciendo eso y dijeron, este es lo que necesitamos, se acabó nuestro sufrimiento. Y sabes, el relato hasta ahí dice que la razón principal por la que ellos seguían a Jesús era por los milagros y las señales que Jesús hacía. Y cuando lo identificaron, dijeron, este es el que nos va a sacar de pobre, este es el que nos va a quitar el yugo de los romanos, este es el que nos va a devolver el poder a nosotros. Por lo tanto, la razón por la que ellos se entregaron a Jesús, o por lo menos seguían a Jesús, no era porque lo aceptaban como salvador personal, no era porque creían en él para ser salvos, sino por lo que podían obtener a través de Jesús. ¿Qué yo gano a través de Jesús? ¿Qué puedo obtener política, económica y materialmente al seguir a Jesús? Querían utilizar a Jesús como objeto político y todo. Y cuando Jesús se da cuenta de la intención de esta gente, cuando Jesús se da cuenta de que lo que hay en sus corazones no es entregarse por completo a Él, sino tratar de sacar beneficio, la Biblia dice que se retiró al monte solo. Sus discípulos se fueron en una barca. Y ahí tenemos el cuadro. Entonces, luego de eso dice que comenzó a soplar un fuerte viento, los discípulos estaban en la barca y Jesús decide ir a donde ellos están. Lo curioso es que para Jesús llegar hasta donde están sus discípulos, Jesús decide caminar sobre las aguas. Jesús no decidió coger un kayak y comenzar a remar para alcanzarlos. Tampoco decidió montarse en un jet ski e ir por ahí para allá para alcanzarlos ni nada de eso. La Biblia dice que Jesús bajó del monte de haber estado en comunión con el Padre y comenzó a caminar sobre las aguas de noche. Y cuando va llegando donde ellos, dice que ellos observaron que era como un tipo fantasma y se asustaron y Jesús tuvo que decirle, tranquilos, que soy yo. Pasan al otro lado
Y la Biblia dice que al día siguiente, después de haber sido alimentados, después de Jesús caminar sobre las aguas, al día siguiente, la gente que estaba al otro lado se dio cuenta que no había allí nadie, sino una sola barca. Y preguntaron dónde estaba Jesús, porque no lo veían por ningún sitio. Entonces comenzaron a buscar a Jesús. Y dice el 24, que cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en la barca y fueron a Capernaum buscando a Jesús. No está Jesús, espérate, no está la mina de oro, no está la gallinita de los huevos de oro, no está el hombre que nos va a sacar de todo este atolladero. Hay que buscarlo por donde quiera. Nosotros tenemos que buscarlo, tenemos que seguir con él, porque estando con él es que vamos a estar bien. Y David dice el refrán que el que busca encuentra. Versículo 25 dice que lo hallaron al otro lado del mar y le preguntaron, Rabí. Ahora ya no era profeta. Observan que el día anterior dijeron, este es el profeta, aquel que el Antiguo Testamento estaba prediciendo que iba a venir. Este es el profeta. Pero pasó un día y ahora lo rebajaron un poquito. De profeta ahora es Rabí. Y Rabí es un maestro. Y maestro podía ser cualquiera. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús le dice en una forma interesantísima, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. ¡Wow! Me encanta cómo Jesús le dice así clarito. Ustedes están buscándome a mí, no porque me quieren reconocer de verdad como el Mesías enviado y todo. No porque reconocen que las señales que yo hago y todo vienen de parte de Dios. No, ustedes me están buscando simplemente porque quieren, mira. Esa es una declaración interesante. Jesús les está diciendo a ellos, ustedes solamente me están siguiendo por los panes y los peces. Ustedes quieren comer de gratis. Ustedes quieren que yo los mantenga. ¿Sabes algo? ¿Sabes algo? Este tiempo que vivimos nosotros aquí hoy también es similar a este tiempo del que Jesús está hablando aquí. ¿Cuántas personas hoy pretenden dizque seguir a Jesús o aceptar a Jesús, aceptar la obra de la iglesia solo porque la iglesia le ayuda a suplir sus necesidades? ¿Cuántas personas deciden seguir a Jesús? ¿Cuántas personas deciden ir a la iglesia porque la iglesia se ha encargado en este tiempo de entregarle cajitas de alimentos, las cajas de alimentos? ¿Cuántas veces las personas dicen, wow, espérate, yo tengo que, tú sabes, disimular un poco porque esta iglesia me está ayudando y si yo no me acerco un poco a ella me van a dejar de ayudar? ¿Cuántas personas pretenden seguir a Jesús pero por razones equivocadas? ¿Cuántas personas? No quisiera decir cuántos de los que me están viendo. Yo quisiera creer que todos los que me están viendo están siguiendo a Jesús porque de verdad lo aman, porque creen en Él, porque confían en Él y le van a entregar todo a Él. Pero si el relato que estamos leyendo es correcto, aún dentro de los que me están viendo, hay personas que siguen a Jesús pero por motivos equivocados, como estos que están aquí. Solo seguían a Jesús por los panes y los peces. Y Jesús le dijo, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a este señaló Dios el Padre. El mandato de Jesús fue interesante. No trabajen, no me sigan por los panes y los peces, síganme porque ustedes reconocen que yo soy el verdadero pan del cielo, que yo soy el que les puede dar la salvación, que yo soy su Señor y Salvador. Entonces ellos se atreven a preguntarle a Jesús, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Me encanta el ser humano. El día antes, ellos habían visto cómo Jesús pudo alimentar hasta que se saciaron. Dice la Biblia que comieron hasta hartarse. Más de 5,000 personas. Y Jesús lo hizo con solo 5 panes de cebada y 2 peces. Ellos estuvieron allí, todos estuvieron allí. Todos comieron de los panes y de los peces. Todos vieron la señal, el milagro que Jesús hizo. Y que fue un milagro que no cualquiera puede hacer. No solo eso, sino que comieron hasta hartarse y sobraron 12 canastas. Ellos lo habían visto.
El día antes. Y ahora, cuando Jesús le dice que ellos tienen que trabajar por las cosas que son eternas, tienen que trabajar por las cosas que son del cielo, ellos se atreven a preguntarle a Jesús: Señor, ¿y qué señal tú puedes hacer para que nosotros creamos en ti? A ver, haznos un milagro ahí para que nosotros creamos en ti. Posiblemente alguno de ustedes diga: Ave María, pero qué tremendos son esa gente. Qué incrédulos. ¿Sabes qué? Nosotros no somos distintos. Nosotros no somos distintos. Viendo la obra de Cristo en favor nuestro, viendo cómo Cristo ha trabajado con sus hijos, viendo cómo Cristo nos ha protegido en este tiempo, todavía somos capaces de decir: Señor, es que muéstrame tu gloria, Señor, es que yo no te veo por ningún sitio. No somos diferentes. Entonces Jesús les dice que Él es el pan del cielo. Él es el pan, el maná que el Padre envió del cielo. Y Jesús le dice: vuestros padres comieron del pan, del maná que Dios les envió, pero ¿sabes qué? Todos murieron, porque aquel era un pan material. Pero yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El Padre me envió para hacer el pan de ustedes. Y si ustedes comen de mí, entonces ustedes vivirán eternamente. Jesús les está diciendo a ellos: ustedes que son tan estudiosos de la profecía, deben saber que el maná que el Padre envió en el desierto era un símbolo, era una representación del verdadero pan que el Padre luego enviaría aquí a la tierra, para que aquellos que lo aceptaran como Salvador pudieran ser salvos. Por lo tanto, Jesús dice que el maná que el Padre envió en el desierto era un símbolo de Él mismo. Y que como el maná fue enviado por el Padre, así Él fue enviado por el Padre también aquí a la tierra para cumplir una misión. Y la misión era dar su propia vida en rescate de ellos. Jesús les está diciendo: yo soy más importante, yo soy más grande que el maná que vuestros padres comieron. Ellos murieron, pero si tú comes de mí, yo te voy a resucitar, le dice Jesús. Te voy a resucitar en el día postrero. ¡Wow! Lo que Jesús les está diciendo allí ahora en la sinagoga de Capernaum eran palabras contundentes y palabras proféticas, eran palabras fuertes. Jesús le dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Ese era un gran problema que tenía esta multitud. Habían visto los milagros de Jesús, habían disfrutado de los milagros de Jesús, pero todavía no creían en Él, no lo aceptaban como Mesías. Mira el punto. Cuando Jesús sigue identificándose como el pan de vida, como el pan que descendió del cielo, en el versículo 42 ellos dicen: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo dice ahora que ha descendido del cielo? Interesante. Ellos están diciendo: mira, ¿qué se cree este? Si nosotros lo conocemos. De repente le entró alguien y ahora se cree mejor que todo el mundo. Ahora se cree el más santo. Nosotros sabemos quién es Él. Nosotros lo conocemos desde que nació. Nosotros sabemos a qué se dedica. Nosotros sabemos quiénes son sus padres y su mamá. Mira, José, el hijo de José, el carpintero, aquel que hizo los muebles de mi casa. Y yo lo vi cuando él iba por allí a ayudarle a su papá. Él es el hijo de María. Nosotros sabemos de dónde viene. Nosotros conocemos su trasfondo. Y de buenas a primeras ahora dice que desciende del cielo y qué sé yo cuánto. ¿Qué se cree este? ¿Ves? Jesús le dice: yo te estoy mostrando las señales. He hecho cosas que ustedes nunca han visto. Ustedes han disfrutado de los milagros que yo he hecho. Les estoy demostrando que yo no soy simplemente el hijo de José el carpintero, que yo soy el hijo del hombre, que el Padre me envió. Ustedes están viendo las cosas que yo estoy haciendo, pero aun cuando las ven, no las creen. No creen en mí. ¿Y sabes algo? Es triste porque en este mundo, en el tiempo en el que nosotros vivimos, hay muchísima gente que viendo tampoco quieren creer. Han visto la mano de Dios obrando, no creen. Han visto cómo Dios ha bendecido al vecino, ha cuidado a aquel, los ha cuidado a ustedes, les ha impedido que se contaminen y contagien con el coronavirus, etc. Han visto la obra de Dios y aún así se niegan a creer. Se niegan a creer. Y mientras Jesús presentaba el Evangelio como que Él es el pan de vida que el Padre envió, dice la Biblia que ellos comenzaron a murmurar entre ellos, Y mientras Jesús enseñaba, ellos murmuraban
Hay un comentarista que dice que el murmullo de ellos era como el sonido de las palomas. Así se oía. Es curioso, porque muchas veces cuando la palabra está siendo presentada y suena un poquito dura para algunas personas, exactamente eso es lo que la gente comienza a hacer. Se viran entre los vecinos y comienzan a hablar entre ellos, a murmurar, a criticar. ¿Y qué se cree este pastor ahora que está predicando así? Como si de repente esto le está diciendo por mí, bla, 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 bla. Y lo que se escucha es el murmullo. Curioso, porque Jesús, dice la Biblia, conociendo lo que ellos murmuraban, les dice: no murmuréis entre vosotros, porque nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo atrae, y yo lo resucitaré en el día final. Y luego Jesús dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Cuál era el problema de ellos? Dice Jesús: no creen en mí. Por lo tanto, si una persona no cree en Jesús, no puede tener vida eterna. Y eso le pasó a ellos. Por eso la invitación de Cristo, el énfasis de Cristo en decir: yo soy ese pan, yo soy el enviado de Dios, y lo repite una y otra vez en ese capítulo 6, es porque ellos no querían creer. Y Jesús les estaba exhortando a creer. Le dice más: si no creen en mí, no van a tener vida eterna. Pero de cierto os digo. O sea, esa expresión, cuando redunda, cuando se repite, es porque es verdaderamente cierta. Y Jesús está diciendo: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Por lo tanto, es imperativo que tú y yo aprendamos a creer en Jesús. Porque si no creemos en Él, no hay manera de poder tener vida eterna. Entonces, dice la Biblia que Jesús añade: este es el pan que desciende del cielo, para que no muera quien coma de él. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora Jesús se pone interesante. Jesús está diciendo: ese pan del que yo te estoy hablando, esa es mi carne, yo soy. Y mi vida yo la voy a dar, dice, mi vida yo la voy a dar para salvar al mundo. Dice: y el que come mi carne, entonces no se va a perder, yo lo voy a salvar, yo lo voy a resucitar. Esto les chocó a los judíos, porque comer carne humana, canibalismo, eso estaba prohibido. Así que esto les chocó grandemente. Si primero no entendían, ahora entendieron menos. Jesús dice: tienen que comer mi carne, y mi carne yo la voy a ofrecer en sacrificio de todo el mundo. Y eso les chocó grande, al punto que dice la Biblia aquí en el versículo 52, que los discípulos discutían entre sí. Y esa palabra discutir, cuando tú miras el trasfondo, la connotación o el significado del original griego, implica que casi se van a los puños. La discusión subió de tono y gritando uno contra otro ahí, que casi empiezan a pelear ahí. Lo que indican que había una minoría que sí estaba aceptando las palabras de Jesús y decían: ese sí puede ser el Mesías, pero la gran mayoría rechazaba a Jesús, y la discusión fue tan grande, dice ahí, que por poco se van a los puños. Y ahora Jesús les dice: de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Y estas cosas dijo Jesús en Capernaum, enseñando en una sinagoga. ¿Te das cuenta? Tienes ahí un montón de discípulos que estaban siguiendo a Jesús y que lo buscaban por todos lados para estar con Él, que no quieren aceptar lo que Jesús dice. Cuando Jesús dice que Él es el pan de vida, Jesús está yendo a algo que era necesario y rutinario en la vida de ellos. Siempre, todos los días, había pan en su mesa. Ahora Jesús les está diciendo: yo soy algo más valioso que el pan. Si ustedes necesitan comer todos los días de ese pan, aquí hay alguien que es mejor que ese pan. Como le dijo a la mujer samaritana: si tú supieras quién es el que te dice dame de beber, yo soy el agua de vida. Jesús se está identificando a Él como el gran yo soy. Pero nota algo interesante. Cuando Jesús dice ahí: yo soy el pan de vida, esa expresión yo soy es contundente, es enfática. Yo soy es el nombre propio y personal de Dios, de Jesús. Jesús se está identificando como ese Dios eterno, como ese Dios todopoderoso, como ese Dios que sustenta, como ese Dios que está ahí, es eterno, es el alfa, es la omega, es el principio, es el final.
Cuando Jesús les dice a ellos, yo soy el pan de vida, yo soy el eterno, yo soy ese del cual la Escritura habló, yo soy ese del cual Moisés cuando escribió y habló acerca del maná, ese que se representaba en el maná, yo soy ese Dios todopoderoso, yo soy ese. Por eso él le dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, no morirá para siempre, yo lo voy a resucitar, porque ese yo soy tiene poder incluso para traer la vida. Y eso les chocó a ellos, porque el Dios, el Mesías que ellos esperaban, no era un Mesías que moriría ofreciendo su vida para el rescate del mundo. El Mesías que ellos estaban esperando no era simplemente que hiciera milagritos aquí y allá, sino que finalmente les devolviera a ellos el poder. Ese Mesías que ellos querían era un Mesías conquistador, era un Mesías poderoso. Y Jesús se presenta como todo lo contrario. Entonces discutían, no entendían, no quisieron aceptar. Ellos querían el beneficio, ellos querían disfrutar de los panes y los peces, pero no estaban dispuestos a aceptar a Jesús como el Mesías. No estaban dispuestos a aceptar la palabra de Dios, no estaban dispuestos a obedecer lo que Jesús le pedía. ¿Cuántos de nosotros hoy somos iguales? Hoy estamos dispuestos a seguir a Jesús siempre que nos convenga. Sigo a Jesús y trato de sacarle lo más que pueda. Pero cuando se trata de obedecer, como él dice, cuando Jesús exige obediencia a la ley, no, eso es del Viejo Testamento, ustedes están bajo la ley, Cuando Jesús dice que hay que obedecer el sábado, no, porque eso fue abolido. Ahora todos los días son de Dios, eso es un invento, ¿te das cuenta? Hoy cuando Jesús nos pide a nosotros que hagamos lo que Él dice en su palabra, levantamos las manos así, señalamos las uñas diciendo, no puede ser. No somos distintos a esta gente. No somos diferentes. Así que Jesús les dice, si ustedes no me aceptan a mí, y si ustedes no aceptan mi sacrificio, porque comer la carne de Cristo y beber su sangre, eso no es canibalismo, eso es simbólico. Jesús dice, las palabras que yo digo son espíritu y son vida. O sea, las palabras que Jesús estaba diciendo, las estaba diciendo de una forma simbólica para que ellos entendieran lo que Él iba a hacer por ellos. Y Jesús dice, tienen que comer mi carne. ¿Sabes? En otra ocasión, cuando el diablo tentó a Jesús y le dijo que convirtiera las piedras en pan, Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda carne, de toda palabra que sale de la boca del hombre, de Dios. Por lo tanto, Jesús está diciendo que al comer su carne tenemos que estudiar la palabra, tenemos que alimentarnos de la palabra todos los días. Como es necesario el pan físico que ellos comían todos los días, así es necesario también estudiar la palabra y comer la palabra de Dios para llenarnos de Él. Y al llenarnos de la palabra comprenderemos que su propio cuerpo, Él lo iba a ofrecer en sacrificio en favor de ellos. Él iba a pagar con su propia vida el castigo del pecado. Y Él iba a derramar su sangre para poderlos perdonar. Pero ellos no quisieron ni comer del cuerpo, o sea, no quisieron aceptar que por ellos era que Jesús iba a morir. El no comer la carne de Cristo es no aceptar el sacrificio de Cristo, es no aceptar a Cristo como sustituto, es no aceptarlo. No, yo no quiero comer tu carne, si yo no quiero tener que ver con tu sufrimiento ni con nada. Por lo tanto, no hay manera de ser salvo. Están rechazando totalmente la única forma de salvación que es a través del sacrificio de Cristo. Y como dijo Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por lo tanto, cuando Jesús habla ahí, comer su carne y beber su sangre, no es otra cosa sino poder entender el sacrificio que Él haría muriendo en la cruz del Calvario, derramando su sangre allí para poderte perdonar a ti, salvarme a mí. Eso es lo que Jesús les está diciendo ahí. Y ellos dicen, mira lo que ellos dicen. Voy a leerlo directamente del texto. Versículo 60. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Cuando Jesús les está diciendo, a menos que ustedes no me acepten a mí como el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a menos que ustedes no me acepten a mí, sí, a ese niño que ustedes vieron crecer, que es el hijo de José y de María, pues ahora estoy demostrando que además de ellos, yo soy el Hijo de Dios, que el Padre me envió y que nací a través de ellos. A menos que ustedes no acepten lo que yo estoy haciendo, a menos que ustedes no me acepten como el Mesías, como el Redentor, como su Salvador personal, a menos que ustedes no estén dispuestos a aceptar que yo derramaré mi sangre para perdonarlos, que yo daré mi vida para salvarlos, a menos que ustedes no acepten eso, no van a tener salvación, ni yo los voy a resucitar en el día postrero. Entonces ellos dijeron, dura palabra es esta.
cambiar mi palabra, cambiar mi percepción, cambiar mi pensamiento, cambiar mi doctrina, cambiar mi creencia, cambiar mi forma de pensar por lo que tú me estás diciendo, Jesús. Dura palabra es esa. ¿Sabes? Yo estoy convencido de que cuando nosotros predicamos por el live, hay personas que nos observan que son de la religión católica, evangélica, pentecostal y de otras denominaciones. Y también reconozco que muchas de las veces que hemos presentado la palabra de Dios por la palabra de Dios, lo que tú escuchas allá te suena raro, distinto, diferente a lo que te han enseñado, lo que tú crees. Y acepto que muchas veces la palabra puede sonar dura. Por ejemplo, aquellos que creen en el rapto secreto. Hemos presentado con la Biblia. No hay un solo versículo en la Biblia que hable de rapto secreto. No lo hay. Pero cuando presentamos cómo es la segunda venida de Cristo y cómo será, para algunos esto es dura palabra, difícil de aceptar. Y algunos incluso han comentado por ahí que nosotros tenemos que aprender y que estamos en una doctrina falsa, etc. Yo entiendo eso. ¿Sabe por qué? Porque eso no es nuevo. Se lo dijeron a Jesús. Cuando Jesús enseñaba, no hay, dice la Biblia, ¿quién es este que su enseñanza es diferente? O sea, Jesús es el maestro por excelencia. Y cuando Jesús presentaba las cosas, hasta los niños lo entendían. Sin embargo, tienes un gran grupo, muchos seguidores, que no entendían o malinterpretaban lo que Jesús decía. Así que lo hagan conmigo, no importa, eso no es nuevo. O sea, está ahí. Yo sé que para algunos la palabra puede resultar dura. Eso de que el sábado es el día de reposo. Resulta duro para algunos. No, eso no es. Si todo el mundo guarda el domingo, pues ni siquiera guardan el domingo. La realidad es esa. Pero para algunos es duro yo renunciar al trabajo, no trabajar los sábados. Es duro. Yo renunciar a comer lechón. Es dura palabra porque estamos acostumbrados. Hemos creado hábitos o malos hábitos. Así que cuando se nos presenta la palabra, como Jesús la presentó allí, es dura y preguntamos, ¿quién puede guardar eso? O sea, ¿quién puede seguirla? ¿Sabes? Una de las cosas que yo reconozco, que me lo dicen con frecuencia, es que es bien difícil estar en la iglesia adventista, porque esa iglesia adventista prohíbe muchas cosas. Bueno, la realidad del caso es que nosotros no prohibimos nada. La iglesia adventista no prohíbe nada. La iglesia adventista lo que hace es ir a la palabra y presentar la palabra tal y como la Biblia lo dice. Es Dios el quien prohíbe algunas cosas, pero no las prohíbe porque es un Dios caprichoso ni nada, las prohíbe por nuestro propio beneficio. Cuando Dios prohíbe que comamos ciertas comidas es porque Él sabe que hacen daño a nuestro cuerpo, pues si Él fue el que diseñó el cuerpo. Y Él lo ha dicho de antemano, no hagas esto, no comas esto, etcétera, para que tengas mejor salud. Pero nosotros nos creemos más sabios que Él. Y decidimos, bueno, Dios lo dijo, pero al final hay alguien que dice, lo que Dios limpió no lo llames tú como un inmundo. Una manera de malinterpretar la escritura, de buscar una excusa para seguir comiendo. Pero así es el ser humano, así es el ser humano. Y para algunos es una palabra dura aceptar el mensaje que estamos presentando. Y pueden mirar y decir, ese pastor está medio loco. Mira que dejar de comer esto, mira que guardar y que el sábado, mira que no viene rapto secreto, ni qué sé yo cuánto. Es verdad, para algunos es una palabra dura de aceptar. ¿Sabes? Sabiendo Jesús dice que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, y esto os escandaliza. Los escandaliza el que yo les diga que yo soy el pan del cielo, que el Padre envió y que voy a dar mi vida para salvarlos a ustedes. Eso los escandaliza. Y si eso los escandaliza, entonces ¿qué sería si ustedes me ven ascender a donde yo estaba antes? Si lo que les estoy diciendo los escandaliza, pone así, imagínate lo que les haría el que yo de repente suba al cielo y esté donde yo estaba antes, con el Padre. Ahora, el texto dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. En otras palabras, tienes que entenderlas en el contexto espiritual. Lo que te estoy diciendo se refiere a que yo soy el Mesías y Salvador. Pero añade, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Sabe? Eso es lo más triste. Eso es lo que llena el corazón de Cristo de tristeza. Y aún el mío también, el saber que no importa cuánta evidencia te presentemos, no importa qué mensaje claro te presentemos, no importa cuán clara sea la palabra de Dios para ti, aún así algunos no creen, algunos deciden
no hacerle caso a la palabra de Dios. Algunos persisten en seguir creyendo sus antiguas creencias. Dice, me quedo aquí y ya está. Algunos prefieren creerle al hombre y no a Dios. Es triste cuando, a pesar de que Cristo ha mostrado una evidencia clara de que Él es el Mesías y lo que Él pide para ti y para mí, todavía hay muchos que no creen en Jesús, que no creen en su palabra, que tienen su propio evangelio. Por eso dice el versículo 64, hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, a quién lo iba a entregar, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado por el Padre. Ninguno de ustedes, le dice Jesús, ninguno de ustedes podrá venir a mí si el Padre antes no lo concede. Ninguno puede venir a mí. Jesús está diciendo, yo fui enviado por el Padre y si ustedes quieren venir a mí, el Padre le tiene que conceder eso. Ustedes tienen que darle la gracia, el Padre tiene que considerarlo y ustedes aceptarlo. Y si ustedes no me aceptan a mí, no están aceptando al Padre, no hay rey. O sea, o me aceptan a mí. Me recuerda aquella ilustración de aquel padre cuyo hijo decidió pintar algunas cosas. Era un padre que tenía mucho dinero y tenía una galería completa de cuadros de artistas famosos, de pintores famosos. El padre vio cómo su hijo se fue al ejército y finalmente el hijo recibió una herida mortal allá en el ejército y antes de morir decide enviarle un cuadro pintado a su padre, demostrándole cuánto lo amaba y lo extrañaba y demás. Pintado a mano ahí casi en su lecho de muerte. Y el padre recibe este dibujo de su hijo y lo colocó justo en medio de todos los cuadros famosos de su galería. Cuando el padre muere, había dejado un testamento. Y cuando el mayordomo, más bien el que va a leer el testamento, convoca a las personas y demás, dice que hay que hacer una subasta, subastar todas las obras famosas de pintores famosos y cuadros famosos, etc. Y cuando llega el día de la subasta y llegan las principales personas de dinero y todo para ir a tratar de hacerse de uno de esos cuadros famosos, llega la persona que va a dirigir entonces la subasta y comienza diciendo, la primera obra que vamos a subastar es un dibujo que el hijo pintó en su lecho de muerte y se lo envió al padre. Y cuando la gente miró aquel dibujo, comenzaron a burlarse de él y comenzaron a decirle al subastador que avance, porque ese no es a eso a lo que ellos vinieron, ese dibujo es una porquería. Ellos lo que quieren son los Van Gogh y los cuadros esos famosos, que a eso fue lo que ellos vinieron y demás. Y entonces el subastador dice que no puede seguir adelante con la subasta a menos que no se logre vender primero el cuadro del hijo. Pero nadie quería ofertar nada hasta que finalmente fue el mayordomo de la persona, el encargado del mantenimiento y todo, el que se atrevió y ofreció $10 por el cuadro del hijo. Y allá enseguida salieron, por fin alguien decide hacer algo. Y comenzó el subastador a decir $10 a la una, alguien da más, $15, $15, $15. Nadie quería decir nada porque ese cuadro era una porquería. Nadie. Y $10 a las dos y nadie quería ofrecer nada más. Y avanza, que queremos salir de eso para que comience la subasta verdadera. Y cuando finalmente, ¡pam!, vendido el cuadro del hijo por $10 a fulano de tal. Cuando finalmente pagó los $10 y todo, entonces el subastador dijo, bueno, señores, se acabó el evento, recogió todos sus cuadros y todo, y se acabó la subasta. Y la gente se dice, ¿qué pasó? Si nosotros vinimos, no, lo que pasa es que el testamento dice que el que se lleve, el que compre el cuadro del hijo, es heredero y recibirá todos los demás. La gente se quedó abierta, sorprendida y protestaron, pero eso es lo que estaba establecido. Es el cuadro del hijo el que le daría derecho a todas las demás posesiones del padre. Pues Jesús le está diciendo eso a esta gente. Jesús les está diciendo eso. Nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Y Jesús luego dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús les está diciendo, si ustedes no me aceptan a mí como enviado del Padre, si ustedes no me aceptan a mí como que soy hijo de Dios, si ustedes no aceptan que yo vine aquí para ofrecerme el sacrificio y que es a través de mí que ustedes pueden llegar al Padre, no hay break, no hay nada. No hay nada. Y la Biblia dice en el verso 66 que desde ese entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Con eso comenzamos. Tú ahora tienes el cuadro primero. Aquella gente había comido
de los panes y los peces, había visto los milagros que Jesús había hecho, habían sido testigos del poder de Cristo, lo habían escuchado predicar en su propia sinagoga, pero decidieron cerrar su corazón a ese Jesús. Decidieron que Jesús que se estaba presentando allí no era el que ellos querían, no era ese Jesús conquistador, poderoso ni nada. Así que decidieron cerrarse a la influencia. No estuvieron dispuestos a aceptar a ese Jesús, a ese tipo de Mesías. Jesús le dice, tienen que comer mi cuerpo, tienen que comer y beber mi sangre. O sea, tienen que aceptarme como el Cordero de Dios que se sacrificará por ustedes. Tienen que aceptarme a mí para poder ir al Padre. Pero ellos rechazaron. No, nosotros no creemos, no necesitamos a ese Jesús. Y es triste cuando Jesús tuvo que ver cómo todos esos discípulos, una gran mayoría de ellos, comenzó a alejarse de él y ya no seguían con él. ¿Sabes? Ese es uno de los episodios más tristes en la vida de Cristo. El saber que estaba rodeado de una gran multitud a la que Él les llama a creer en Él, a aceptarlo como Mesías, a confiar en Él, y que ellos abiertamente le dicen, no te queremos, no te aceptamos, mejor me voy. ¿Sabes? Eso llenó de mucha tristeza, de mucho dolor el corazón de Jesús. Cada uno de las personas que se iba, taladraba, penetraba, perforaba el corazón de Jesús, porque Jesús sabía que se alejaban de la única posibilidad de salvación que ellos tenían, que era Él. Así que lleno de tristeza, Jesús observa cómo su grupo de discípulos, su grupo de seguidores, se va haciendo cada día más chiquito, más pequeño. ¿Sabe? Eso es algo que ocurre en la actualidad cuando nosotros presentamos el Evangelio como Dios lo dice. Es bien poco. Tú observarás que la mayoría de las personas prefieren lo que yo llamo un evangelio light. Ese evangelio light donde todo es bien, son charlas motivacionales, donde tú vas a la iglesia y te hacen reír, te hacen chistes, te hacen sentir bien. Tú escuchas lo que quieres escuchar. Casi no te presentan la palabra de Dios, sino simplemente es eso, una charla motivacional. Y la gente se siente feliz, se siente a gusto, qué bien me sentí aquí, porque puramente es emocional. Ya, no hay nada de palabra. No hay nada de palabra. Y así la gente se siente contenta, todos dan sus ofrendas, devuelven sus diezmos y todo bien chévere. Y todo marcha muy bien. Y sigue viviendo tu vida como tú quieras, porque Dios es un Dios de amor y todo eso. Brinca, salta, hace lo que tú quieras y te espero aquí en la próxima reunión. Aquí Dios te va a sanar. Ese es un evangelio light. Pero cuando tú le presentas a las personas que hay que obedecer la ley de Dios, que hay que guardar el sábado, que hay que comer ciertas comidas, etcétera, la gente dice, oh, tú estás loco. No. Y cuando tú le presentas eso, la gente lo ve como una exigencia y dice, a la iglesia adventista, eso fue loco, eso son prohibiciones y todo. O sea, yo soy un orgulloso miembro de la iglesia adventista del séptimo día y reconozco que la iglesia adventista no me prohíbe absolutamente nada. Como se lo dije a aquel dirigente de pelota a mis 8 años de edad, cuando fue allá para hablar con el pastor y con mi padre y todo eso para que yo jugara pelota. Él pensaba que era el pastor el que me estaba prohibiendo jugar pelota, que era la iglesia. Y fue allá y me dice, ¿a dónde hay que hablar? Yo hablo en las oficinas que sean porque no te pueden prohibir hacer algo que tú quieres porque jugar pelota no es malo. Y yo recuerdo que le dije a los 8 años, es que a mí la iglesia no me prohíbe nada. La iglesia no prohíbe nada. Es la palabra de Dios. Es Dios el que prohíbe ciertas conductas de nosotros, es Dios. Y sabes, hay muchos a los que les molesta la ley de Dios, a los que les molesta renunciar a su estilo de vida, renunciar a sus creencias, renunciar a su evangelio light. Prefieren vivir así tranquilos, sin mucha responsabilidad ni nada. Esos, dice la Biblia, son los que se alejan de Jesús y le causan tristeza, porque no están dispuestos a obedecer, no están dispuestos al sacrificio, no están dispuestos a entregarlo todo como hizo aquel niño de los panes y los peces. Ya lleno de tristeza, Jesús miró a su alrededor a ver dónde estaban sus discípulos y prácticamente quedaban los 12 discípulos, a los que les dijo con tristeza, con dolor en su corazón y con cierta preocupación: ¿y vosotros? ¿Acaso ustedes también se quieren ir? Me imagino a Jesús en ese momento, su corazón casi a punto de destrozarse,
Porque la gran mayoría de las personas lo dejó solo, se fue. Se refugian sus discípulos, esperando recibir una buena respuesta, pero no hay seguridad. ¿Y ustedes? ¿Ustedes también se quieren ir? Es una pregunta que Jesús también te hace hoy. Hay muchas personas hoy que siguen a Jesús, como dijo ahorita, por el beneficio que le puede dar. Porque finalmente fueron sanados de esa enfermedad. Le prometieron a Jesús, Señor, si tú me sanas, te sirvo. Jesús lo sanó, pero no has cumplido tu promesa. Señor, si tú sanas a mi hijo, a mi hija. Señor, si tú sacas a mi hijo del vicio, tú haces esto, aquello, otro, yo te prometo esto, aquello. El Señor ha hecho su parte, pero tú no has hecho la tuya y tú sigues viviendo al garete. Señor, si tú me consigues un trabajo, yo prometo devolverte el diezmo. Y lo gastas en lo que te dé la gana. Tantas promesas que el Señor te ha cumplido, pero tú no cumples las tuyas. Te has olvidado de Él. Cuando finalmente te sientes que has salido del problema, te olvidaste de Dios. Mientras estás en problema, te acuerdas de Dios. Cuando estás en necesidad, te refugias buscando la ayuda de Dios. Pero una vez estás bien, te olvidaste de Dios y regresaste. Esa es la situación. Y Jesús pregunta hoy a aquellos que pretenden ser sus discípulos: ¿y ustedes también se van a ir? ¿Se van a ir? Ahora que empieza el trabajo de nuevo y tienes que integrarte a tu rutina diaria, ¿te vas a alejar de Dios? Mientras estuviste en tu casa encerrado o encerrada, pudiste hacer una rutina de estudiar la Biblia, de conectarte a los lives, de mirar la palabra de Dios, etc. Ahora que empieza más o menos la rutina diaria, ¿te vas a olvidar de Dios? Te concentrarás de nuevo en el trabajo, en tus cosas y todo, y Dios quedó en un segundo, tercer, cuarto plano. Ahora que recibiste los 1200 de trompito, como le digo yo, de trompa, ahora que tienes dinero, ¿te olvidaste de Dios? Hay muchas cosas, mi amigo. Hay muchas cosas que nosotros tenemos y que nos pueden hacer olvidarnos de Dios. Aquella gente, aquellos discípulos, dijeron: es duro lo que Jesús me pide, renunciar a mis creencias, renunciar a mis costumbres, renunciar a mi cultura, renunciar a las doctrinas. Es demasiado duro. Lo que Jesús está pidiendo es demasiado duro. No puedo seguir con eso. Así que la pregunta de Jesús para ti que pretendes ser cristiano, para ti que pretendes seguir a Cristo, la pregunta es: ¿te vas a ir tú también? Cuando las cosas se pongan difíciles, ¿te vas a ir? Cuando la respuesta a tus oraciones no llegue como tú piensas, ¿te vas a ir? Cuando tú ores para que yo sane a tu enfermo, a tu familiar enfermo y todo, y la decisión que yo tome sea ponerlo a descansar, ¿te vas a ir? Cuando no te otorgue el trabajo que me estás pidiendo, ¿te vas a ir? Cuando me tarde en contestar, ¿te vas a ir? Cuando la vida no te sonría como tú piensas, ¿te vas a ir? Cuando esa muchacha a la que tú sigues y pretendes casarte con ella te dice que no, ¿te vas a ir? Cuando la iglesia, cuando las personas de la iglesia no te saluden igual o no te traten igual o el pastor no te llame, no te visite, etcétera, ¿te vas a ir? ¿Te vas a ir? Jesús le hace esa pregunta a sus discípulos con una preocupación seria. ¿Se van a ir? Es curioso porque entonces la respuesta de Pedro es bien interesante. La respuesta de Pedro es esperanzadora. Pedro le dice: Señor. Bueno, Pedro dice tres cosas que son fundamentales, que son bien importantes. La primera, le dice Señor. Lo reconoce como Señor. Recuerda que para la gran multitud Jesús no era el Señor, sino era Rabí. Aunque Jesús estaba enseñando en la sinagoga, que era lo que estaba haciendo Jesús, lo llamaron como Rabí, pero no como Señor. ¿Por qué todas estas personas se fueron? Porque se negaron a aceptar a Jesús como Señor. Porque el Señor representa a una persona de máxima autoridad. El Señor es aquel sustentador. El Señor es el único que tiene poder, que tiene autoridad. Y ellos no estaban dispuestos a aceptar a Jesús como ese. El Señor es el que manda. Y cuando tú le dices a Dios Señor, es porque tú lo estás reconociendo como que Él gobierna tu vida. Como que tú vas a hacer lo que Él te pida.
Pero estas personas no estaban dispuestas a aceptar a Jesús como Señor. Ellos no querían hacer lo que Jesús dijera porque ellos querían seguir viviendo a su manera. Qué triste hoy. ¿Cuántas personas siguen ese mismo ejemplo? Y no quieren aceptar a Jesús como Señor porque prefieren vivir su vida a su manera, a su estilo, gozársela. Y aún así pretenden todavía que Dios los acepte, ¿sabes? Se dedican a beber, a estar en vicios y todo, y todavía pretenden orar y ser cristianos y decir, Señor, yo te amo y todas esas cosas. A veces yo no entiendo, de verdad, no entiendo a algunas personas. Pretenden vivir su vida al garete por ahí, aún así dicen, yo amo a Dios y Dios está en mi corazón. Pero la Biblia es muy clara cuando dice que Dios no se contradice. Son nuestros ejemplos, por nuestros frutos es que se conocerá quién vive dentro de nosotros. Si yo digo que Jesús es mi Señor y Salvador, mi vida, mi testimonio, mis acciones tienen que estar a la par con lo que Él ha dicho. Pero si yo digo por ahí que Dios está en mi corazón y que yo lo amo y todo, pero vivo de barro en barro, de vicio en vicio, etc., entonces ¿qué Señor será el que está en mi corazón? Y ahí tú tienes a Pedro diciéndole, Señor, tú eres el jefe, Señor. No hay nadie como tú. Tú eres lo máximo, dice Pedro. No hay nadie a quien podamos ir fuera de ti. Tú eres el único. Y luego dice, ¿a quién iremos? Señor, si nosotros nos vamos de aquí, ¿a quién iremos? ¿Quién nos recogerá? ¿Quién hará algo por nosotros? Pedro confiesa que las enseñanzas de Jesús tienen todo lo que necesitan, pues conducen a la vida eterna. Y número 3, Pedro dice, solo tú tienes palabra de vida eterna. Con eso confiesa que ellos han comprobado que Jesús es el Mesías, el verdadero Hijo de Dios. Ahora quiero leerte una traducción interesante de esa respuesta de Pedro. Quiero leértela porque me gustó, la copié y te la quiero compartir. Es una paráfrasis y dice, no podemos negar que nosotros nos hemos asustado ante la pregunta de Jesús, ¿y vosotros también se van a ir? Esto contesta, no podemos negar que nosotros nos hemos asustado, lo mismo que aquellos. Y viendo que tantos se iban, quienes pensábamos habrían sido retenidos por una enseñanza menos difícil de comprender, nuestro aguante ha sido probado severamente. Ni hemos podido evitar la pregunta de si hemos de seguir a los demás y abandonar la carrera. Pero cuando se llegó a esto, nuestra luz volvió y nuestro corazón fue asegurado nuevamente. Porque en el momento que pensamos irnos, se nos presentó aquella pregunta espantosa, ¿a quién iremos? ¿Al formalismo muerto y a las tradiciones miserables de los ancianos? ¿A los muchos dioses y señores del paganismo que nos rodea? ¿O a la incredulidad hueca? No, no, Señor, estamos en un callejón sin salida. Aquellos no tienen nada de aquella vida eterna que ofrecernos, de la cual tú estabas hablando, en palabras ricas y encantadoras, como también en palabras perturbadoras a la sabiduría humana. Aquella vida no puede faltarnos. Aquella vida hemos aprendido a anhelar como una necesidad de la naturaleza más profunda que tú has despertado en nosotros. Las palabras de aquella vida eterna, la autoridad a revelarla y el poder de conferirla, solo tú la tienes. Por lo tanto, Señor, nos quedaremos contigo. Tenemos que quedarnos contigo. Me encantó. Los discípulos ciertamente tuvieron que preguntarse, ¿es este Jesús el Mesías de verdad, prometido por Dios? Los discípulos vieron cómo la gran multitud, cómo aquella grande cantidad de discípulos comenzaron a alejarse y a decir, no, yo no quiero a este Jesús. Posiblemente alguno de ellos, su fe tiene que haber sido tambaleada y tienen que haber pensado, fíjate, la mayoría tendrá la razón. ¿Tendrá la razón la mayoría? ¿Será que tanta gente está equivocada? Como hoy. Hay personas que se preguntan, pero es que los adventistas casi son los únicos que guardan el sábado. Todos los demás dicen que es el domingo. ¿Será que los adventistas, nada más ese grupito pequeño, son los que tienen la razón? ¿O será la mayoría? Si son todos ellos los que dicen que es el domingo, por ser tan mayoría, entonces debe ser el domingo. ¿Será que la mayoría siempre tiene la razón? No, nada que ver, nada que ver. Resulta que la mayoría muchas veces está equivocada.
Y cuando se trata de Dios, más todavía. Así que los discípulos fueron retados ahí por Jesús a definir dónde estaba su lealtad, con quién estaban ellos, a quién ellos iban a seguir. Ellos tenían que elegir ahí, en ese momento, si permanecían con Jesús o renunciaban a Jesús. Tal vez, hoy es el día donde tú también tienes que decidir de parte de quién estás. Donde tienes que decidir de una vez por todas quién es tu Señor, a quién tú vas a obedecer y cómo vas a obedecer. Tal vez hoy sea la última oportunidad que tú tienes de elegir en tu vida quién es tu Señor y Salvador. Si decides hacer las cosas como Dios te pide o si decides vivir como tú creas. Pedro preguntó, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes la respuesta a todas nuestras necesidades. Solo tú salvas. Solo tú mueres por nosotros para darnos libertad. Solo tú eres capaz de realizar milagros sobrenaturales. No hay nadie más que se compare contigo. Nadie nos tratará como tú. Nadie nos aceptará como tú. Nadie es tan paciente como tú. Nadie nos entiende como tú. ¿A quién iremos? No le importamos a nadie más. La gente nos mira como si no tuviéramos importancia. Fuera de ti, Jesús, ¿a quién iremos? Nadie más nos va a amar como tú nos amas. Y sabes, eso es real. Fuera de Cristo, mi amigo querido, tú no tienes nada más. Nadie te ama como Él. Tú podrás decir, mi mamá me ama mucho, y es verdad. Pregúntale a Santa Egelia que está por ahí. Debe estar por ahí Egelia. ¿No está? Yo no sé si está por ahí. Model. Esa santa mujer. Yo estoy seguro que nadie me ama como ella. Y ella dice, yo te parí, te cargué, te crié. Y mi esposa dice, yo te sostengo, yo te tengo así. Es verdad. Pero estoy seguro que las madres dicen, nadie logra amar a los hijos como yo, ni la esposa, ni nadie. Otros dicen que no hay amor en esta tierra más profundo o más parecido al de Dios que el de una madre. Yo difiero un poco de eso. Porque alguien me puede probar que mi esposa ama más a mis hijos que yo. Pero fuera de Jesús, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Tú crees que el pastor te puede salvar? ¿Tú crees que el sacerdote de la parroquia te puede salvar? ¿Tú crees que tus padres te pueden salvar? ¿Tú crees que tu jefe en el trabajo te puede salvar? ¿Tú crees que los paris, las fiestas y todos tus amigos te pueden salvar? ¿Tú crees que la medicina tradicional eso es lo que te puede salvar? ¿Te refugias en eso? ¿A quién iremos? La pregunta de Pedro es bien interesante. Pedro está reconociendo que fuera de Jesús no hay opciones, no hay vida. Fuera de Jesús, Jesús mismo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y Pedro le está diciendo eso, Señor, es que separado de ti no hay nada. ¿A quién iremos? Te pregunto en esta mañana, ya en esta tarde, si tú decides renunciar a Jesús, ¿a quién vas a ir? Si tú decides volver atrás, ¿a quién vas a ir? ¿En quién te vas a refugiar? La tercera cosa que Pedro dice es, solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo Jesús. No es María, no son los apóstoles, no es el Papa, no es el pastor. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Solo Jesús puede darte a ti y a mí la vida eterna. Solo Jesús. No hay nadie más. Solo Jesús. Y si tú en esta tarde decides irte, volver atrás y alejarte de Jesús, te aseguro, mi amigo, mi amiga querida, por lo que dice la palabra de Dios, te estás alejando de la vida eterna. Pero si tú decides quedarte con Jesús, entonces tú decides aceptar el regalo de la vida eterna, porque solo Jesús tiene palabras de vida eterna. El apóstol Pablo escribió que en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Solo Jesús, nadie más. Entonces, mi querido amigo y amiga que me ves, la pregunta importante es, ¿y ustedes también se irán? ¿También se alejarán de Dios? Ahora que Puerto Rico está entrando en su normalidad,
te alejarás de Dios y te enfocarás en las cosas materiales, en tu rutina diaria y todo. O reconoces que ahora más que nunca tú necesitas quedarte con Cristo, porque no hay nadie más a quien recurrir, porque no hay nadie más que pueda satisfacer tus necesidades, porque no hay nadie más que pueda resolver tus problemas, porque no hay nadie más que te entienda, que te ame y que te acepte tal y como tú eres y que esté dispuesto a transformarte como Él, porque no hay nadie más que te pueda dar salvación. Tú quieres decirle como Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida? ¿Quieres tú decirle en esta tarde a Dios: Señor, yo no voy para ningún lado, no me muevo de aquí, Señor, voy a aceptar tu palabra, voy a renovar mi compromiso contigo de aceptarte? Y aquellos que son padres le pueden decir a Jesús: el mejor regalo que puedo recibir, Jesús, es la seguridad de que tu presencia está en mi vida, de que tú no te vas ni me dejas ir. Que en esta tarde tú puedas reconocer a Jesús como el único Dios y Salvador de tu vida, y que fuera de Él no hay nadie más. Que en esta tarde tú puedas decir: Señor, hoy quiero reconsagrar mi vida a ti. Hoy decido que de aquí en adelante voy a servirte como tú dices. Voy a ser siervo tuyo. Te voy a llamar Señor, porque voy a entregar todo lo que tengo a tu servicio, como hizo aquel niño que entregó todo, sus panes y sus peces, al servicio de Cristo. Que en este día, que en esta hora, tú puedas decirle a Jesús: Señor, mi vida, todo mi ser lo quiero entregar a ti. No voy a ningún lado, a no ser que tú vayas conmigo. Hoy decido, Jesús, quedarme contigo hasta el final. Pase lo que pase. Quiero servirte, quiero obedecerte, quiero honrarte, porque solo tú tienes palabra de vida, porque solo tú tienes el poder para resucitarme si tuviese que morir, porque solo tú me puedes llevar al reino de los cielos. Y que en esta hora tú puedas hacer ese compromiso con Dios. Créeme, posiblemente otro diga: eso no es para mí, y al alejarse le causará dolor y tristeza a Jesús. Pero puede ser que al hoy tú tomar la decisión de quedarte con Cristo, de renovar tu decisión, tu compromiso con Cristo, tú estás haciendo feliz a Jesús. Tú le estás diciendo: Jesús, ¿sabes qué? Tú eres todo lo que yo necesito y yo quiero ser tu hijo. Y Jesús te acepta, se sonríe y dice: ahí tengo un hijo mío, una hija mía, que me permitirá transformarlo y darle vida eterna. Que Dios te ayude a que tú decidas hoy, no importa dónde tú estés, no importa dónde estés mirando este video, pero que donde tú estés, tú puedas tomar la decisión de decirle: Jesús, hoy yo me quedo contigo. Aunque otros se vayan, yo me quedo contigo. Jesús, hoy mi vida te pertenece a ti. Que Dios te bendiga, que pases un feliz día de sábado en la presencia del Señor, y a los padres, que pases también un feliz día de padres. No sé si tenemos peticiones, tenemos algunas peticiones. Mi esposita entonces va a venir a compartirlas para luego tener una oración especial por aquellos que en este día deciden quedarse con Cristo, no importa lo que pase, porque fuera de Cristo no hay nada más. En esta mañana solamente se han registrado 2 peticiones de oración, pero sé que cada uno de ustedes, ¿verdad?, en su corazón, en su interior, tienen muchas peticiones que quisieran presentar a nuestro Dios, y por ellas también vamos a orar. Lizzy Cruz, ella está en Poinciana, allá en Estados Unidos, Florida, está pidiendo oración para una pronta recuperación de una operación que se realizó, así que oremos para que Lizzy, ¿verdad?, pueda recibir esta sanidad que ella necesita, que Dios la acompañe. Ella ha pasado por muchos problemas, ¿verdad?, de salud, pero sabemos que Dios está al control y en su momento también le dará la salud. Continuamos orando por nuestra hermana Nilda. Nuestra hermana Nilda fue dada de alta, pero lamentablemente tuvo algunas complicaciones y está otra vez en el hospital, pero confiamos en nuestro Dios, que Dios allí en el hospital donde está tiene un ejército de ángeles que la está cuidando, la está protegiendo, y cuando nuestra hermana Nilda salga del hospital saldrá súper ready, Ángel, y la vas a tener en tu casa, ¿verdad?, disfrutando de todas las cosas que Dios le ha tenido para ella. Tenemos por aquí a Rafaela, mi amiga Rafaela, Dios te bendiga, ella está pidiendo oración
por la salud de su hija, para que Dios también la cuide, la proteja y la pueda restablecer muy pronto. Por aquí Johnny dice que ya tiene el pasaje para el bautismo. Qué bueno, Johnny, Dios te bendiga. Sabemos que esta semana, yo no sé si mi esposo lo comentó, pero yo lo voy a comentar, hubo boda, así que se nos casó nuestro amigo Luis y ya gracias a Dios, ¿verdad? Está formalizando su vida junto a su esposa y de eso estoy súper contenta, ¿verdad? Porque nuestro Dios está poniendo su casa en orden, ya él pronto viene y quiere recoger, ¿verdad?, cada uno de estos hijos y llevarlos con él al reino de los cielos. Así que me alegro mucho, Johnny, que ya tengas tu pasaje listo, pero si ese pasaje es importante, más importante es el pasaje que ya compraste para llegar a la Canaán celestial junto a nuestro Dios. Así que qué bueno, Dios es bueno. También quiero presentar en oración a la familia Colón de la iglesia de Santa Juanita. Lamentablemente, ¿verdad? Ellos perdieron una hija anoche, ya alta la noche, y pues ha sido una muerte muy impactante para cada uno de nosotros. Así que oramos por fortaleza para que esta familia pueda recibir esa protección de nuestro Dios, ese consuelo de nuestro Dios, y que pronto, ¿verdad?, puedan ver esos cielos abrirse y esa hermanita salir de la tumba, ¿verdad?, y congregarse con ellos, con su hijo, y vivir por siempre la eternidad en el reino de los cielos, donde no habrá muerte, dolor ni separación alguna. Así que si alguna otra petición se registra, quiero que queden claro, ¿verdad?, que seguimos orando por ella durante la semana. Y de mi parte quiero desearle un feliz Día de los Padres a cada uno de ustedes, que la pasen súper mañana en familia, hoy en familia, no sé cuándo comienzan a celebrarla, y que sobre todas las cosas reconozcamos a nuestro Padre Celestial, que está haciendo ya todos los ajustes necesarios para celebrar esa gran fiesta, que pronto celebraremos cuando Él regrese en las nubes de los cielos. Así que Dios les bendiga, y entonces en este momento mi esposo va a orar por el fin del culto. Oramos. Te agradecemos, mi querido Padre, porque tú nos regalas tantas cosas. A pesar del dolor y el sufrimiento, nos regalas la seguridad de que estás a nuestro lado y que con el problema también nos va a dar la salida. En este momento tenemos ante ti varias peticiones de oración. Casi todas son de salud. Te presentamos a Lizzy, te pedimos que tú la cuides allí donde ella está, que le proveas la salud que ella necesita para alabar y glorificar tu santo nombre. A nuestra hermana Anilda, allí en el hospital también donde se encuentra, te pedimos que tú estés con ella, que la abraces, que abraces también a Ángel y que él pueda tener esa confianza tan grande de que tú estás al control de todas estas cosas, y que Nilda pronto a estar en su hogar junto a él para alabar y glorificar tu santo nombre. Te presento también a la familia Colón de la iglesia de Santa Juanita. Te pido, Padre, que tú estés allí con ellos en estos momentos tan difíciles y que ellos a través del dolor continúen viendo tu rostro, Señor, y continúen confiando en que tú estás al control y que pronto todas estas cosas pasarán y que pronto, Señor, nos reuniremos con nuestros amados que descansan esperando la bendita promesa de la resurrección. Perdona nuestros pecados y ayúdanos siempre a hacer tu voluntad. Por eso, Señor, en este día agradecemos todo lo bueno que tú haces por nosotros. Gracias porque no nos rechazas. Y gracias porque aunque a veces nosotros nos hemos alejado de ti, tú sigues buscándonos porque nos amas y porque quieres darnos la vida eterna. Hoy nosotros reconocemos que fuera de ti no hay nada más. Que si nos alejamos de ti, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida, solo tú tienes vida eterna, solo tú tienes la solución a todos y cada uno de nuestros problemas. Por eso enséñanos a conocerte mejor, enséñanos a aceptar tu voluntad y a amar como tú nos amas. Bendice a todos los padres que están viendo este video. Dales a ellos lo que necesitan. Algunos van a necesitar fortaleza, otros van a necesitar un empujoncito económico, otros van a necesitar un trabajo. Tú sabes la necesidad de cada uno, una llamada de un familiar, etcétera. Completa, Señor, la tarea en este día y que nosotros como padres podamos sentir el cariño y la atención de nuestros familiares, pero sobre todo el amor y el cariño que tú nos tienes. No permitas que nada ni nadie nos aleje de ti, sino ayúdanos, oh Dios, a cada día estar más y más cerca. Máxime cuando tu día de venida en gloria se acerca, que cuando los cielos se abran y tú aparezcas sentado en el trono, nosotros podamos ser transformados para recibirte y estar contigo para siempre. Que en el resto de este día tu presencia se mantenga con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis queridos amigos y amigas, que Dios nos bendiga y gracias por conectarse de nuevo después de una semana.
Esperamos vernos otra vez el próximo lunes. Que Dios les bendiga.